Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Ángel Lockhart, exministro de Industria y Comercio, exministro de los fondos europeos, es miembro de la Junta Monetaria, es embajador dominicano en Colombia, un hombre público comprometido con la democracia y con la libertad. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el líder del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Todos los dominicanos de todos los colores políticos tenemos que darnos cuenta que en nuestra querida República Dominicana está gobernando la corrupción sin sanción y además la inseguridad ciudadana. ¿Cómo es posible que a todo lo largo y ancho de la República, tanto en el sector público como en el sector privado, la corrupción nos gobierna? Es decir, cada ciudadano dominicano lo comprueba porque se involucra con la corrupción de una u otra manera. Alguien se acerca, alguien nos lo impone, sea del poder político o de un sector privado corrupto. Pero si eso se une a nuestra inseguridad ciudadana, que también tanto uno como el otro, corrupción e inseguridad, la hemos perdido desde hace 17 años con estos gobiernos peledeístas corruptos y abusadores, hoy tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuánta ostentación comprobamos los dominicanos de todos los colores políticos cuando vemos cómo los delincuentes que destruyen la ley, que nos matan, que nos secuestran, que nos roban, que nos violan nuestras familias, ahora desafían ostentosamente a la autoridad, asaltan la vivienda con un general, con su esposa y sus hijos, lo amarran, le roban su fusil, le roban su pistola de reglamento y otras cosas familiares y no pasa nada? Pero también nos encontramos que un coronel también de la policía, su esposa y tantos militares y policías comprometidos con la droga por dinero y no pasa nada tampoco. Pero cuando también comprobamos que la droga en cada barrio dominicano, la autoridad sabe dónde están los puntos de droga. Decían en la Dirección de Control de Droga que eran más de 20,000 puntos de droga. Cuando patrullan, pasan frente a los puntos de droga y la autoridad no lo ocupa, no lo detiene, no lo enfrenta. Pero cuando nos vemos y nos encontramos dentro de esta crisis de corrupción, de impunidad, de delincuencia, también nos encontramos con esta crisis de valores. Vemos niñas menores de edad asesinadas, embarazadas inclusive. Pero ahora nos encontramos también un caso insólito, uno más, y no es el primero, una niña de 13 años en su mochila, en Jarabacoa, en una escuela de Jarabacoa, andando con una pistola cargada de tiros, porque tiene que defenderse de los delincuentes. Una niña de 13 años, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede obtener
esa arma de fuego tan poderosa. Y así nos encontramos que todos los días en la vida cotidiana de la nación pasan estos casos y no nos alarma. Pueblo dominicano, familia dominicana, andamos muy mal. Y el responsable de todo, que es el primero de todos, es el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué? Porque él es el que gobierna. Él es el que tiene los controles de todos los poderes del Estado. Tenemos a un PLDismo gobernante autoritario que controla el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la Nación, lo controla todo y son tan incapaces transatlánticamente de darle tranquilidad al pueblo dominicano, de resolver esta crisis de corrupción sin sanción desde el gobierno, desde el mismo comité político y del comité central, que tanto se han hecho multimillonarios desde la función pública, porque el presidente lo ha dejado en las mismas posiciones y no le importa lo que diga la familia dominicana. Pueblo dominicano, ¿cuántos desafíos tenemos como familia dominicana? No podemos dejar que nos destruyan los delincuentes, los corruptos y la impunidad. Tenemos que hacer con nuestra voz de protesta en democracia y en libertad. Hay que protestarle al gobierno, hay que apoyar la Marcha Verde que protesta contra la corrupción y la impunidad, pero también tenemos que protestarle al gobierno para que nos devuelva la seguridad ciudadana y que dé los ejemplos morales y éticos que no nos da a la familia dominicana. Don Juan, ese patriota de la República que fundó en el 1973 al Partido de la Liberación Dominicana, creó unos círculos de estudio, recuerden ustedes, para enseñarle ética, moral, principios y valores al PLDismo. Y estos hombres y estas mujeres de hoy ahora lo cambiaron. De la pobreza llegaron pobres el 16 de agosto del 96, ahora son multimillonarios y no tienen tiempo para gobernarnos bien a todos los dominicanos. Por eso, con tu voto, tú tienes que hacer una conciencia democrática dominicana y dominicano de todos los colores, porque tenemos que hacer cambios. Lo que nos conviene a todos, como familia dominicana, es que cada 4 años venga un gobierno diferente, un presidente diferente, y no los mismos que quieran ser presidentes para continuar haciendo más de lo mismo. Reflexionemos, familia dominicana, en estos tiempos en que la corrupción lo gobierna todo, la inseguridad ciudadana también, y la crisis de valores, patrocinada y permitida por un PLDismo gobernante incapaz. Reflexionemos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Ángel Lockwood, precisamente analizando esta crisis de corrupción, de inseguridad y de valores. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwood, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los fondos europeos, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador en Colombia, un hombre público, escritor, un destacado intelectual dominicano. Doctor Ángel Lockwood, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con lo que fue una consternación nacional, la libertad de Ángel Rondón Rijo y de Víctor Díaz Rúa, los últimos imputados que quedaban detenidos por los sobornos de los escándalos Odebrecht.
Y nos gustaría conocer cómo visualiza usted esa decisión con un resultado que como consecuencia de esto ha hecho la Marcha Verde. Ha dicho que va a someter penalmente al presidente constitucional de la República, a Danilo Medina Sánchez, por su compromiso con los escándalos de Odebrecht, con los aviones supertucanos, con corrupción sin sanción. ¿Cómo visualiza usted esa situación? Guillermo, gracias por la oportunidad de nuevo de ir a tantos hogares que siguen este programa de más de 50 años como una institución. Yo estoy tan consternado como tú y como está el pueblo dominicano. Sin embargo, ya yo había previsto y en programas anteriores aquí había dicho que eso iba a ocurrir. Eso fue, como dicen en el campo, un palo acechado, porque se utilizó a la tormenta, al huracán Irma, se convocó al país al huracán Irma, se convocó a todos a mirar en las salas de todos los hogares dominicanos los acontecimientos del huracán Irma. El huracán Irma, con la fuerza con que se preveía que iba a impactar a la República Dominicana, nos concentró a todos ahí. Y por la puerta de atrás, mientras nosotros mirábamos hacia la puerta de delante de la casa, por la puerta de atrás el gobierno aprovechó para sacar a Rondón y sacar a Víctor Díaz Rúa de la cárcel en un hecho sin precedente, Guillermo. Si tú te sientas a estudiar los anales de la historia de la justicia del mundo o los anales de la justicia dominicana, con sus altas y sus bajas a lo largo de nuestra historia republicana, no vas a encontrar un solo día en el que todas las labores judiciales se suspendan, excepto para un caso. Es que todas las labores judiciales se suspendieron en el país, excepto para conocer la libertad de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa. Y ahora tú podrías preguntarte en este programa, y cada amigo podría preguntárselo en su casa, no hay que ser abogado para eso, si los presupuestos que a ese mismo juez le llevaron a dictar esa medida de encerramiento de Díaz y de Rondón han variado. No ha variado nada. Las mismas condiciones que se daban cuando se conocieron las medidas de coerción son las condiciones que prevalecen. Ninguna varió. Ahora tú te preguntarás, porque la justicia tiene un sentido de proporcionalidad, tú te preguntarás si a una persona que está inculpada por sobornos por 5.000 millones de pesos, que son 92 millones de dólares, que él dice que son más, si a una persona inculpada por 5.000 millones de pesos, tú puedes sacarla con una fianza de 70 millones que terminará pagando solamente como 2 millones a las compañías de seguro. Y tú tienes que preguntarte si aquí hay compañías de seguro para garantizarle al Estado 5.000 millones de pesos. No, hombre, eso fue una burla a la ilusión que tenía alguna gente de que se haga justicia. Tú tienes que preguntarte, no solo si hay peligro de fuga, que lo hay, porque estos son dos individuos que cualquier día se pueden marchar del país. Este es un país de fronteras abiertas, porque es un país que da al mar. Cualquiera se va a Punta Cana, cualquiera se va a Valladolid, cualquiera se va a Puerto Plata, cualquiera se va a La Romana y se van en uno de los yates que ellos tienen. Tienen hasta compañías de aviación. En consecuencia, Guillermo, esto no tiene sentido y la gente tiene razón en sentirse burlada. Y ocurre por lo siguiente, Guillermo. Yo he visto que en estos días la gente ha estado mirando en Netflix Narcos. Y hay un momento en la historia de Colombia en que el narco gobernaba a Colombia. De hecho, llegaron a considerarla, gracias a Dios que eso se superó hace mucho, y Colombia va por un sendero de prosperidad y de enderezamiento, llegaron a considerarla muchos autores como un narcoestado. Era un momento en el que, por ejemplo, iniciándose la presidencia del presidente Samper, cuando se agarra a los Rodríguez Orejuela, que están en la cárcel, cada vez, por error, lo agarraron por error, están en la cárcel, y cada vez que se va a dictar una medida, el ministro llamaba a Rodríguez Orejuela para consultarle si la medida se hacía en la cárcel. Estamos así mismo. Aquí hay una corruptocracia. La gente se preguntará que ¿qué es corruptocracia? Bueno, democracia es el poder del pueblo, el sistema del pueblo. Autocracia, todo el mundo sabe lo que es. Corruptocracia es cuando quien gobierna es la corrupción. Tú podrías preguntarte ahora si quien gobierna es el presidente Danilo Medina.
porque la República Dominicana ha pasado de un estadio de democracia a un estadio de partidocracia dominante, en el que tenemos literalmente una dictadura, porque una dictadura es cuando todos los poderes públicos se concentran en una sola mano. Y eso es lo que ha hecho el PLD, controlar el legislativo, el judicial, las instituciones de control, todo. Entonces, al controlar todo, el presidente ya no puede controlar nada. Y la corrupción que se ha desatado en el sector público y que obliga a ser corrupto al sector privado ha generado una corruptocracia, que es un régimen en el que quien gobierna es la corrupción. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada sin corrupción. Lo sepa el presidente, se entere el presidente, no se entere el presidente, haga el presidente algo si se lo denuncian o no haga, el régimen de la República es la corrupción. Tú no consigues un permiso sin pagar, tú no consigues, en la mayoría de los casos, aunque hay jueces honestos, una sentencia sin pagar, tú no ejecutas definitivamente una sentencia sin pagarle a los funcionarios que tienen como deber ejecutar las sentencias, tú no consigues una contratación pública sin pagar, no te sacan un cheque de ningún ministerio sin pagar, entonces ya eso no está en control del presidente ni de nadie, los poderes públicos se fueron al control de la corrupción. Entonces la Marcha Verde, que ha convocado a clase media, pobres y a dominicanas y a dominicanos de todos los colores políticos para luchar contra la corrupción y contra la impunidad, ¿tiene razón? Tiene razón, Guillermo. Tiene razón y la ha expresado en el apoyo que la gente le da. Ha hecho 6, 7 marchas, todas han sido masivas. En ellas se han planteado cuestiones que son las que han permitido que en la República se haya hecho algo en el manejo, por ejemplo, del caso de Odebrecht, que desde el primer día te dije aquí en este programa que como parte de la corruptocracia iban a ser preparados deficientemente los expedientes, se iba a incluir gente que no tenía que estar a los fines de desacreditar todo el proceso. Y eso es lo que ha ocurrido. Y ahora, al liberal, a los dos principales, que, ojo, Guillermo, tanto en lo de Odebrecht como en lo de los tucanos, está una gran cantidad de congresistas involucrados. Es más, cuando se libraron los nombres de las primeras listas que vinieron, todo el mundo entendió que la encabezaban congresistas. La única esperanza que nosotros tenemos de que se haga justicia en ambos casos, Guillermo, es que ocurra aquí lo que ocurrió en Colombia en el episodio histórico que te narraba hace un rato. La justicia aquí está controlada de tal manera por los poderes públicos que controla el Partido de la Liberación Dominicana que realmente la justicia que podemos tener solamente vamos a tenerla si es la justicia extranjera la que conoce de esos casos. La justicia extranjera no va a conocer de las violaciones internas en la República Dominicana, pero como el dinero se trasegó a través del sistema bancario de los Estados Unidos, mediante el acta Clinton, ellos podrían perseguir por el delito de lavado, por el uso del sistema financiero norteamericano, a todos los que recibieron dinero de ambos casos, porque lo tienen identificados. Ahora ocurre que en los tucanos se hablaba de $3,5 millones y aquí nada más aparecen documentos por $178,000. Pero los americanos tienen los documentos por los $3,5 millones y tienen los nombres de las cuentas. Y eso ocurre también con Rondón y con su hija. Y eso ocurre también con Víctor Díaz Rúa. Muy pocas de las operaciones de soborno que está jugando la justicia dominicana no discurrieron a través del sistema financiero norteamericano. En consecuencia, la única posibilidad de que haya justicia es que se radiquen los delitos en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos pida en extradición a los funcionarios públicos que en funciones públicas cometieron los delitos, los ilícitos de los que estamos hablando. Ahora, habrá que esperar, porque no creo que ya en la República Dominicana siga un curso diferente, habrá que esperar qué hacen los norteamericanos en virtud de los delitos cometidos, de las violaciones a las leyes que son de carácter bancario en los Estados Unidos. Ahora tú me dices, porque la Marcha Verde acaba esta misma semana de decir que va a hacer sometimientos. Yo lo único que podría sugerir a la Marcha Verde, como cualquier ciudadano puede sugerirle, es que tengan cuidado con eso para que no llevemos al país a otro desaliento mayor. Porque lo que el país va a ver es que ellos radican la solicitud, radican la querella en la Suprema Corte de Justicia, si incluyen al señor presidente de la República, y se la van a desestimar. Antes de conocerla se la van a desestimar. Porque todo el mundo sabe el control político que hay en la Suprema Corte de Justicia. Ahora,
ellos tienen que deslindar varias cosas. Primero los delitos, porque las imputaciones no son de carácter general. El periodo de comisión de los delitos, la calidad de los individuos que ellos van a inculpar, porque eventualmente hay individuos que no tienen calidad privilegiada y van a la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria hay más oportunidad de justicia que en la Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana. En consecuencia, yo no quiero decir que no, porque es un derecho. Todo el mundo tiene derecho a querellarse contra todo el mundo, incluido contra el presidente de la República. Y todo el mundo tiene derecho a defenderse si es inculpado de la comisión de un delito. Se haya cometido el delito o no se haya cometido el delito. En los regímenes organizados, en las democracias institucionalizadas, cualquier ciudadano se puede querellar. Y cualquier ciudadano, humilde o encumbrado, tiene derecho a defenderse. Lo que yo no animo es a llevar a la República, a llevar al pueblo que se ilusiona porque va a haber justicia y luego ocurre que pasa como con Víctor Díaz Rúa y con Ángel Rondón, que el gobierno nos entretiene con un caramelo en la puerta de la entrada de la casa y por la cocina saca a los delincuentes, como ha pasado siempre, porque pasó con Oizoe. Señores, Oizoe es un caso que debería mantener conmovida la conciencia de la gente. Es un hombre que no podía soportar el chantaje, es un hombre que había hecho su trabajo, es un hombre que le estaban quitando su casa, que le estaban quitando su jipeta, que le estaban quitando su vida. Y ese hombre fue y se pegó un tiro y no hay nadie preso de los que de verdad dirigían esa mafia. Porque no me vas tú a decir, Guillermo, que los dos carajos a la vela que sometieron eran los que dirigían una mafia que involucraba todos los contratos de Oizoe. Eso tuvo que ser la estructura alta de Oizoe y gente con más poder incluso que el mismo director de Oizoe. Doctor Ángel Lockhart, en medio de todos estos grandes inconvenientes, porque no hay justicia, nos encontramos con 17 años de corrupción sin sanción, con impunidad. Pero nos encontramos también con 17 años de un PLDismo gobernante donde el pueblo dominicano perdió su seguridad ciudadana. ¿Cuántos acontecimientos en materia de seguridad ciudadana hoy vemos en la República Dominicana que hasta toman, asaltan y secuestran prácticamente a un general, a su esposa y a sus hijos, después de quitarle su fusil, su pistola y sus bienes, o parte de sus bienes? Y en la República Dominicana se producen grandes temores. ¿Cómo analiza usted eso? Guillermo, el primer efecto malo de la corrupción es que la corrupción no es más que la violación de la ley. Cuando la ley comienza a ser violada en cualquier materia, empieza la corrupción. Y a medida que crece y no hay control, la corrupción se convierte en un sistema de vida. Es lo que pasa en la República Dominicana. Entonces, eso ha generado una terrible inseguridad. ¿Por qué? Porque habrá policías que piensan que no están para proteger a la ciudadanía, sino para buscársela. Y tú ves que había algunos que alquilaban hasta las armas para hacer asaltos. Pero eso no se queda ahí, eso sigue. La corrupción entonces te va socavando la estructura moral hasta del hogar, la inseguridad en los barrios. Todo eso es fruto de la corrupción, Guillermo. Y tú llegas a situaciones en las que se estremece la conciencia colectiva cuando buscando a una niña de 16 años se encuentran otras dos. Pero se encuentran otras dos y a la semana siguiente tú ves que en el periódico hay otra niña. O tú encuentras que una niña de 13 años se siente tan insegura que tiene que ir con un arma en la mochila a la escuela. Entonces eso se te va generando en toda la sociedad, se va perdiendo el respeto a la autoridad, se va perdiendo el respeto a las normas básicas. Esta era una sociedad donde no se violaba a una niña, donde no se violaba a una anciana. Es más, lo que hacían justicia eran los presos. El que violaba a una niña o una anciana iba preso, eran los presos que lo mataban. Entonces, esta sociedad se ha ido degradando y perdiendo el sentido de respeto. Es que ya no es a ti, Guillermo, o al muchacho que está detrás de la cámara, al que asaltan en su casa. No, es que ya asaltan generales, asaltan coroneles, se meten en las casas y los asaltan, y además no es que los asaltan corriendo y se van, no, pernoctan en la casa de altos oficiales y amarran, amordazan, roban a su familia. Eso te indica que los criminales han perdido también el respeto al orden jurídico, a los símbolos de la autoridad pública. Guillermo, ¿y tú crees que eso ocurre solo en el sector privado?
la sociedad dominicana está azotada, no es solo en el ámbito penal y en el ámbito civil, pero es que cualquier país tendría que estremecerse de inseguridad ante el hecho de que en la prensa del viernes y en la prensa del jueves aparece que hay 112 notarios sometidos. Guillermo, pero en este país actuantes no hay más de 2.000 y pico de notarios. En el colegio habrá 3.000, pero actuando, firmando, no hay más de 2.000. Eso te representa entre el 6 y el 7% del total de los notarios que han sido inculpados, porque puede haber otros muchos cometiendo vagabunderías, pero estos han sido inculpados. Pero la seguridad de los documentos, la primera actuación que la garantiza es la del notario. Es luego que vienen los registros de los documentos. Es que aquí hay abogados y aquí hay gentes dedicadas, Guillermo, a robar, a ejecutar propiedades sobre créditos que no existen, a fabricar créditos laborales. ¿Por qué? Porque si el gobierno es corrupto, la gente piensa que también tiene derecho a ser corrupto. Doctor Ángel Lockhart, ley de partidos políticos, la ley de régimen electoral, de garantías electorales. Tenemos entendido nosotros que la próxima semana el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, va a comenzar a conocerlo para su aprobación, porque va a haber entendimiento. ¿Qué dice usted? Yo no quiero ser un ave de mal agüero, Guillermo, en este programa, que yo sé que tú lo que querrías llevar al pueblo dominicano es ilustración y esperanza, pero sería irresponsable de mi parte decirte las cosas como no las creo. Yo estoy convencido de que el PLD va a hacer con la ley de partido, que no debería ser una ley de partido, sino un código electoral que contenga todo. El PLD va a hacer lo mismo que hizo la semana pasada con Víctor Díaz Rúa y con Ángel Rondón. Va a poner a la gente a mirar en la sala hacia la puerta de entrada y le va a pasar una ley defectuosa por la puerta de la cocina. ¿Por qué te lo digo? Porque entre las consultas que yo he visto, que son válidas las consultas a los partidos políticos, que es válida la consulta, de hecho remitió un anteproyecto la Junta Central Electoral, yo no he visto que haya modificación, ni siquiera he visto técnicos en materia electoral trabajando en eso. En el Congreso no hay técnicos en materia electoral trabajando en eso. Y el de la Junta está hecha por técnicos de la Organización de Estados Americanos. De manera que esa ley lleva una serie de defectos de carácter técnico por desconocimiento del campo, de la historia electoral dominicana y de los problemas dominicanos. Pero además es que hay un enfoque que no es el problema y el gobierno ha logrado que la cuestión se enfoque en dos cosas que no son el problema, que es el gobierno quien lo crea. Por ejemplo, cómo eligen los candidatos y las autoridades los partidos políticos, primarias abiertas o primarias cerradas. El gobierno quiere desde ahora asegurar que puede intervenir en la vida de los otros partidos. El gobierno quiere desde ahora asegurar que puede continuar destruyendo el sistema y destruyendo las candidaturas de los otros partidos. Entonces quiere primarias abiertas para mandar a todos los empleados públicos a votar por el candidato del otro partido que ellos quieran. Cuando aquí la tradición ha sido que los militantes de un partido son los que votan para elegir a sus candidatos. ¿Cuál es el problema de que cada partido haga su padrón electoral y que la Junta lo supervise y que sean el mismo día? No hay ningún problema en nada de eso. Y eso es lo menos costoso. Porque eso movilizaría ¿a quién? A la gente que tiene afiliación partidaria. Y otra cosa, es que hay que penalizar el que usted se inscriba en un partido y quiera votar en otro, porque eso es lo que le permite al gobierno destruir el sistema democrático, contaminarlo desde el principio. Otro tema en el que el gobierno ha insistido y todavía ni siquiera se termina de discutir es el tema del financiamiento público y el financiamiento privado. El financiamiento público ya hay que irlo limitando, Guillermo, porque es que ahí se está votando una cantidad ahí se ha votado más de 10.000 millones de pesos y el sistema no mejora. Y el financiamiento privado hay que controlarlo. No es posible que tú permitas que un empresario compre a un candidato presidencial. Pero ese no es el mayor problema, Guillermo. Yo le he dicho a quienes me han consultado sobre el tema que el mayor problema ni siquiera requiere una ley, requiere que la Junta Central actúe de manera responsable, cosa que no le es característica. ¿Por qué? Porque el problema de las elecciones en términos de dinero es el gasto de la campaña, no es el ingreso. Debe estar controlado el ingreso y sobre todo no debe estar otra vez Odebrecht dando dinero en las campañas políticas como se ha demostrado que hizo. En consecuencia, yo no estoy diciendo que el ingreso no se controle, estoy diciendo que lo más importante es controlar el gasto,
porque si el gobierno chantajea a los empresarios y le pide dinero, si el gobierno a las empresas extranjeras le coge dinero, pero no lo puede gastar, tendrá que usarlo de papeles sanitarios. Aquí lo que hay que controlar es el gasto. El gasto tiene que ver con que cada partido pueda poner una cantidad de cuñas en la televisión, de páginas en los periódicos, de gastos en movilización de campaña, y la Junta Central Electoral, antes de iniciar la campaña, establece: en esta campaña electoral se van a gastar 5 pesos, máximo 5 pesos. El candidato que gaste más de 5 pesos pierde la curul, si es un senador o un diputado. El presidente de la República no lo puede violar, como en todas partes del mundo. En Colombia, el que viola los topes de campaña pierde el cargo que eligió en violación a la ley. Es que aquí lo que hay que establecer, y no se ha discutido, es que el candidato que resulte electo violando la ley electoral pierde el cargo por el que fue electo de manera ilegítima. Nada de eso se está discutiendo en el paquete de artículos que hay en la denominada ley de partidos. Aquí hay que hacer un código electoral que regule a la Junta Central Electoral, que no quiere que la regulen y que anda buscando un protagonismo en este momento inadecuado para el momento, porque la inhabilita para ser un árbitro administrativo del torneo. Aquí hay que, regulada la Junta, mejorar la ley del Tribunal Superior Electoral, que es una porquería. No le permite al tribunal juzgar los delitos electorales de la gente que tiene jurisdicción privilegiada, que son el 70% de los cargos que se van a ir a discutir. Aquí hay que regular el gasto electoral especialmente, también el ingreso, pero la mayor importancia es el gasto. No hay que permitirle al PLD que destruya más al sistema de partidos políticos. El PLD es un partido antisistema que surgió en contra de la democracia, que no tiene democracia interna, no la ha practicado nunca. Un partido cerrado de 10.000 miembros que ahora se dispersó en una masa, pero 25 siguen controlando todo y a ellos nadie los puede elegir. Doctor Ángel Lockwood, una pregunta obligada y el tiempo se nos ha vencido. Venezuela en República Dominicana, oposición venezolana y los funcionarios del dictador Nicolás Maduro negociando la paz aquí. Por cierto, dejaron afuera también a Leonel Fernández. ¿Qué dice usted? Sí, llama la atención que hayan dejado al expresidente Leonel Fernández fuera. Supongo que pudo haber sido una condición del presidente Danilo Medina, porque si no, no se explica. Quien inicia las conversaciones con Chávez, yo era embajador en Colombia, es el presidente Leonel Fernández. La inicia con Chávez, la sigue con Omar Torrijos y con Rodríguez Zapatero, con el presidente Maduro. Y transitan un campo entre el presidente Maduro y la oposición. Y ahora ocurre que en la República Dominicana tienen lugar las discusiones, que no podían tener lugar en Cuba, obviamente, porque la oposición no lo habría aceptado, vienen a República Dominicana y el ausente es el presidente Leonel Fernández. Pero está el presidente Danilo Medina, que no había estado nunca. En consecuencia, lo lógico es suponer que fue una condición del presidente Danilo Medina que él no estuviera. Y han tenido que ir a visitarlo a sus oficinas privadas, los que antes se reunieron con él para discutir lo que se está discutiendo ahora. Yo creo que hay que tener la ilusión de que estas discusiones vayan por buen sendero, porque en Venezuela hace tiempo que lo que hay es una dictadura y además errática e ineficaz que ha destruido a Venezuela como, oye, hacen falta fórmulas mágicas para destruir a un país como esta dictadura ha terminado destruyendo a Venezuela. Pero yo creo que el mejor camino es el del diálogo. Creo que hay que propiciar y tener la ilusión de que eso vaya por buen sendero. Doctor Ángel Lockwood, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Yo, Guillermo, aprovechando estos últimos segundos de tu programa, lo que quisiera es llamar a la reflexión al presidente. Hay que retornar el camino de la legalidad para todos. El gobierno debe actuar dentro del marco de la ley. El gobierno ha permitido unas distorsiones y una corrupción que están afectando no solo al gobierno, sino al sector privado. Ya hay corrupción en todas partes y está sin control. Y el gobierno no puede seguir por ese camino. Y hay que retornar hacia las medidas necesarias para devolverle a la familia dominicana la seguridad. La seguridad
es un elemento esencial en la vida del individuo y es básico en la vida democrática. No podemos seguir cada semana encontrando que una niña se perdió y que alguien la violó, alguien la mató y luego de unos escarceos el expediente a veces ni siquiera se concluye. Eso no puede seguir. Hay que garantizar la seguridad ciudadana y el presidente tiene que hacer algo para devolver la confianza en el gobierno, porque en este momento la corrupción que arropa al gobierno es la que gobierna. Y esa corruptocracia hay que ponerle fin, o ella le va a poner fin a la democracia dominicana. Doctor Ángel Lockhart, con usted siempre nos agrada traerlo aquí para analizar el panorama político dominicano. Nosotros creemos que usted contribuye dentro de la democracia dominicana con sus críticas a su fortalecimiento. Por eso hacemos frecuente y seguiremos haciendo frecuente su presencia en Aeromundo. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockhart, un hombre público comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el líder del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Abinader, el líder del Partido Revolucionario Moderno y un líder opositor comprometido con la sociedad dominicana. Licenciado Luis Abinader, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta obligada. Hoy la corrupción gobierna la República Dominicana, la corrupción pública, la corrupción privada, la delincuencia, es decir, la crisis de valores. Y la República Dominicana, su pueblo, 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, hoy necesitamos que el líder de la oposición, Luis Abinader, nos diga cómo visualiza esa situación en estos momentos. Y don Guillermo, la sociedad dominicana ya no soporta más. La sociedad dominicana está desilusionada. La sociedad dominicana está desesperanzada por todos estos actos de corrupción sin sanción, por toda esta situación de violencia generalizada que hay en nuestro país. Don Guillermo, al terminar este periodo, que va a ser el último del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD va a tener gobernando 20 años de manera ininterrumpida. Y yo quiero que la población se pregunte, ¿ha mejorado? Estamos viviendo en una República Dominicana mejor, su calidad de vida ha mejorado, se sienten más seguros en las calles, sienten que están viviendo en un estado de derecho. Yo creo que la población no lo siente, como no lo sentimos la gran parte de los dominicanos y las dominicanas. Aquí tiene que haber una transformación. Por eso es que nosotros hemos propuesto una serie de medidas para que podamos combatir la impunidad y eliminar a los niveles más bajos posibles la corrupción. Hemos dicho desde el principio que debemos tener un ministerio público independiente. Y lo digo, don Guillermo, para en el momento en que nosotros lleguemos al gobierno también, con ese ministerio público independiente, cualquier persona de nuestro gobierno que cometa un acto de corrupción también tiene que ir, igual que todos, a la sometido a la justicia. Hablo de trabajar, de impulsar un sistema judicial independiente con una Suprema Corte que no vayan políticos, con tribunales que no sean políticos, partidistas que estén sometidos a ella. Don Guillermo, este país ya está llegando a niveles hasta peligrosos porque está
que ya no soporta más, que en un momento ve que por los canales normales de justicia realmente no se va a hacer la justicia, valga la redundancia, que requiere este pueblo con los enormes niveles de corrupción que tenemos en nuestro país. Y aparte de eso, como usted dijo, no solamente la corrupción gubernamental, sino que estamos viviendo, don Guillermo, una sociedad muy violenta. Mire lo que ha pasado con todas estas niñas, estos asesinatos, niñas con armas en las escuelas. Por Dios, pero esa es la sociedad que nosotros queremos vivir. Ese es el país donde nosotros queremos que crezcan nuestros hijos y nuestros nietos. Esta sociedad, este país debe de cambiar. Licenciado Luis Abinader, ¿qué daño le ha venido causando a la sociedad dominicana controlar todos los poderes por 17 años el Partido de la Liberación Dominicana? Los presidentes que hemos tenido y el actual presidente Danilo Medina Sánchez. Es decir, no hay contrapeso. Controlan el Poder Judicial, el Poder Legislativo, lógicamente el Poder Ejecutivo, Cámara de Cuentas, todos los controles, y no hay un resultado para la familia dominicana. ¿Qué dice usted? Así mismo como usted lo plantea, don Guillermo. Tenemos todos los poderes controlados por el PLD. Y cuando vemos cómo una sociedad se puede desarrollar de manera democrática y verdaderamente mejorar su calidad de vida, es que tienen que haber instituciones fuertes que no la hay en la República Dominicana. Tiene que haber un balance. Dicen los norteamericanos, checks and balance, cheques y balance, o sea, contrapeso. Contrapeso. Tiene que haberlo en la República Dominicana. Don Guillermo, no nos estamos dando cuenta que al final de este periodo constitucional, el PLD va a gobernar por 20 años. Y si le sumamos los 4 años anteriores del 96 al 2000, son 24 años, 6 años menos que la era de Trujillo. ¿Y qué ha pasado en este país? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué estamos viendo en esta sociedad? ¿Es esta la sociedad en que queremos vivir? Yo no lo creo, don Guillermo. Yo creo que ha sido un balance muy negativo que ha tenido el país del Partido de la Liberación Dominicana. No hay instituciones fuertes. Tenemos una policía que, como sabemos, está altamente cuestionada, interna e internacionalmente también. Don Guillermo, tenemos un sistema de justicia que no funciona, anacrónico. Para yo ponerle un ejemplo, la provincia de Santo Domingo, usted sabe que es la mayor provincia en términos de habitantes del país. En términos del sistema de justicia, la provincia de Santo Domingo tiene la mitad de los tribunales que tiene el Distrito Nacional y tiene el doble de los casos. ¿Cómo puede ser? Es que no le hemos puesto atención ni hemos dedicado a los recursos, a los temas verdaderamente fundamentales, que son las instituciones. Un país se sostiene en base a sus instituciones. Esas instituciones, como debe de ser la justicia, la Policía Nacional, los tribunales electorales. Si esas instituciones no son fuertes, no hay un país fuerte. Entonces esa justicia política, no habría las inversiones, como hemos visto que en términos relativos han disminuido, porque la gente no va a invertir ni va a crear trabajo en una sociedad donde no le dé garantías. En estos momentos que hubo tanta consternación con el caso de Brecht, con los últimos 2 implicados, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, lo pusieron en libertad. Lo puso en libertad un juez que lo había mandado precisamente a la cárcel. Hoy hay tantas dominicanas y dominicanos que se sienten que no hay buenos ejemplos desde el poder político que controla el Poder Judicial. ¿Qué significado tiene eso para usted? Es que yo vuelvo y repito, don Guillermo, si no hay un ministerio público independiente, si no tenemos jueces verdaderamente independientes que no dependan del poder político, cualquier actuación, esta o cualquiera, va a estar en un manto de duda. Por eso, desde que empezó el tema de Brecht, tema que los primeros que llevamos este caso al país y a la justicia fue el Partido Revolucionario Moderno. Es bueno recordarlo, don Guillermo, es bueno recordar eso.
Pero es bueno que se sepa que si este caso se llevan de la recomendación que le hicimos de la manera más sana, que es que dedicara un fiscal, el gobierno, independiente, especial para este caso. O sea, que el presidente podía nombrar un fiscal especial, independiente para este caso, porque había muchas implicaciones políticas de todos los partidos. Claro, con un enorme sesgo político en contra del PRM. Entonces, en ese caso, no se hizo caso ni se siguió esa recomendación. ¿Y quién ha dirigido el caso? El Procurador de la República, que es un miembro del Comité Central del PLD, que obviamente está influenciado por su afiliación política. Si se llevan de nuestras recomendaciones de tener un fiscal especial, independiente, no estuviera este manto de duda generalizado sobre este caso. Entonces no quieren crear un clima de confianza con la justicia, con el Ministerio Público, porque mire ahora también lo que está ocurriendo con los sobornos en la compra de los aviones Super Tucano durante la administración del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que todavía es presidente del PLD. Mire, sacaron a los senadores después que el mismo Ministerio Público lo señaló. ¿Qué dice usted? Pero, don Guillermo, yo quiero que esté claro lo que yo voy a decir. La justicia en la República Dominicana está controlada por el Partido de la Liberación Dominicana y por el gobierno. Lo que haga la justicia, para bien o para mal, está controlada por el poder político del PLD. Cualquier actuación que haga va con ese interés, del interés político del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso es que en nuestro programa de gobierno, y nosotros repetimos, queremos un Ministerio Público independiente. ¿Qué significa esto, pueblo dominicano? Significa que el Procurador de la República no dependa del presidente de la República, valga la redundancia, en ese momento. O sea, que sea un hombre independiente, que sea sometido a la consideración y a su aprobación, ya sea por a través del Senado. Eso habría que estudiarlo, habría que llevar un consenso con toda la fuerza política. Como está ocurriendo en muchos otros países, en Colombia, en Brasil, aunque no de manera legal, pero sí se está haciendo que el Ministerio Público es independiente, quiero decir que lo podría hacer el gobierno, don Guillermo. El gobierno no tiene que esperar que se modifique la Constitución o las leyes. ¿Pero usted cree que el presidente de la República tiene voluntad política para dar ese paso? Bueno, hasta ahora no lo ha demostrado, don Guillermo. Pero eso, si se quiere realmente hacer un aporte, dejar un legado y borrar muchas acciones negativas que se han realizado, ese es el momento de hacerlo. Para que, repito, no existe ese manto de duda para todas las acciones que hace la justicia dominicana. Yo insisto en tener ese Ministerio Público Independiente. Y quiero decirle aquí en este programa, dar la primicia que en los próximos días nosotros estaremos presentando, don Guillermo, estaremos presentando un programa no coyuntural, no para este momento, sino un programa para que en la República Dominicana, si se siguen esas recomendaciones, se limiten los niveles de corrupción y en consecuencia de impunidad en nuestro país. Y eso lo estaremos presentando en los próximos días al país para hacer un gran pacto nacional contra la corrupción, que es lo que nosotros necesitamos en la República Dominicana. Señor líder del Partido Revolucionario Moderno, ¿cuántas dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos queremos ver transparencia desde el poder político, transparencia desde la función pública? Hoy el PLDismo gobernante tiene 17 años, con los mismos funcionarios, y por lo que vemos van a terminar su periodo constitucional con 20 años con los mismos, y quieren más de lo mismo para continuar en el poder político. ¿Qué diría usted? Bueno, don Guillermo, es que esos son los mismos que representan las mismas ideas, lo mismo que ellos creen. No hay una renovación desde el poder
como incluso en otros años, hasta en la era de Trujillo, Trujillo lo hacía guardando las diferencias, obviamente, en su momento. Ellos han continuado con los mismos, casi con los mismos ministros, todos miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es su estilo. Y por eso, don Guillermo, es que no, en esos 24 años de administración PLDista, no ha mejorado la calidad de vida de la gente. Tenemos los mismos niveles de pobreza, los mismos niveles de desempleo, los mismos problemas con que empezamos. Pero los miembros, pero la mayoría de los miembros del comité político y del comité central han pasado de la pobreza a multimillonarios. No, pero yo estoy hablando del resultado del país, no de ellos. De ellos ha sido muy diferente. Pero el resultado del país, el contraste, don Guillermo, los resultados de la República Dominicana y de los dominicanos y dominicanas, es que tenemos los mismos niveles de pobreza, que tenemos peor, pero hemos multiplicado por 3 la delincuencia, la impunidad, la corrupción. Y usted sabe también, sí que hemos multiplicado el endeudamiento irresponsable que sobre las presentes y futuras generaciones está dejando estos gobiernos. Don Guillermo, la situación financiera del país es muy delicada, y tiene que saberse manejar por sectores y por especialistas que lleven ese tema sin crear ningún shock económico, manteniendo un crecimiento sano y mejorando realmente la calidad de vida, como nosotros lo presentamos y como nosotros estamos preparados. Pero, don Guillermo, la situación es muy delicada en los aspectos fundamentales de la vida nacional. Licenciado Luis Abinader, entonces usted es de los dominicanos que está comprometido en que se acabe, que la corrupción y la impunidad gobiernen el país, tanto en lo público como en lo privado, porque la corrupción está entrando en todos los sectores de la vida nacional. ¿Qué podría usted decirnos? Guillermo, es que el país no soporta más. ¿Qué nos vamos a robar? ¿Vamos a tomar más prestado para robarnos más? Pero es que esto tiene que cambiar, es que ya no soportamos más. Es que la República Dominicana, es que no nos estamos dando cuenta. Don Guillermo, nosotros estamos dedicando más del 50% de los ingresos tributarios al servicio de la deuda. Para que me entiendan los que nos escuchan, es que de cada 100 pesos que recauda el gobierno, está dedicando aproximadamente 52, 53 pesos a pagar intereses y a pagar principal de la deuda. Con lo peor es que al final de este año, incluyendo la deuda del Banco Central, la que llaman la cuasi fiscal, pero que es deuda de gobierno, nosotros vamos a dedicar poco más de un 27% de esos ingresos tributarios solo y exclusivamente a pagar intereses de la deuda. Eso, don Guillermo, es muy delicado. O sea, entonces el país tiene que, como dicen los financieros, reenganchar las deudas y apenas le está quedando poco más de un 70% de sus ingresos para atender la educación, para atender salud, para atender seguridad, las infraestructuras necesarias, como nosotros hemos hablado. Usted sabe, don Guillermo, que la inmensa mayoría de los dominicanos no recibe agua potable de calidad. Y por eso tenemos esos niveles que la mortalidad infantil sigue, estamos en las peores indicaciones de América Latina. Y la mortalidad materna incluso ha retrocedido esos indicadores, porque no estamos dedicando los recursos a los que tenemos que dedicarlos, sino a pagar intereses, a pagar deudas y esa enorme cantidad de recursos que se fue en corrupción. Licenciado Luis Abinader, hay dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos que nos preguntamos con frecuencia por qué el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y del PLD no nos dicen que son honestos, que sus funcionarios son honestos, que están trabajando para buscar la alternativa de solución a los graves problemas económicos y sociales de la familia dominicana. ¿Qué diría usted? El problema, don Guillermo, es que no digan que son honestos, es que lo practiquen. Es que lo practiquen. Y vamos a ver, todos estos escándalos de corrupción como Odebrecht, los Tucanos, los ISOE, el CEA, y lo que desconocemos, porque ¿qué es lo que pasa, don Guillermo? Que al tener los organismos de control en sus manos, vamos a ver cuántos
expedientes nosotros no conocemos. Porque ¿cómo se han conocido estos expedientes? Odebrecht fue la Contraloría General de la República que informó ese caso. ¿Fue la Cámara de Cuentas, don Guillermo? No, fueron los organismos internacionales, especialmente en Estados Unidos y en Brasil, donde explotó ese expediente. Y el caso de los Tucanos, igual fue en Estados Unidos. Y el caso de Oisoe, con una tragedia de un suicidio en las mismas oficinas de Oisoe, algo sin precedentes. Y el caso del CEA, el asesinato de 2 periodistas de San Pedro de Macorís. Es que no hay instituciones. En otros países, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en Estados Unidos, son las instituciones que alarman, prenden un bombillo rojo y dicen, espérense, miren estas auditorías, miren lo que está pasando. Pero aún las pocas auditorías que presentó la Cámara de Cuentas, las pocas auditorías que presentó con irregularidades, no le dieron seguimiento. No se le dio seguimiento, don Guillermo. ¿Por qué entiende usted que un cambio político para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente es una garantía para la democracia dominicana? No hay nada peor, don Guillermo, nada peor que no exista, como hablamos al principio, un balance de gobierno. Que el presidente de la República esté supervisado, que uno se sienta que está siendo auditado, que los ojos del país y de instituciones están arriba de nosotros, que cada funcionario cuando vaya a firmar un cheque revise el sostén de ese cheque y sus facturas y toda la justificación, lo revise 3 veces. Que para que un dominicano acepte ser funcionario público lo tenga que pensar y no hayan para cada cargo 200 aspirantes. Ese es el país que nosotros necesitamos, ese es el país que necesita la gente, ese es el país que se requiere para un verdadero desarrollo. No estamos hablando de más burocracia, no estamos hablando de más tiempo y de menos eficacia, lo contrario. Estamos hablando de que para cada caso, como nosotros vamos a presentar, porque estamos hablando en un tema de control de la corrupción desde el punto de vista legal, de la sanción, pero también tenemos que trabajar, don Guillermo, en la prevención. En la prevención de que no nos enteremos después, 2 años después, que un ministro cometió un acto de corrupción. Tenemos también que fortalecer los controles administrativos para que eso no se cometa. ¿Eso quiere decir que usted no toleraría el robo del dinero público, la corrupción? Absolutamente es decir, de nadie. Los funcionarios irían a robar como hacen muchos dominicanos que están en el poder político hoy. Y menos de gente de mi partido. Yo no tengo ni amigos ni enemigos. Yo voy a cumplir la ley. El que caiga, cayó. Sea de nuestro partido, sea de un partido aliado, o sea de otro partido no aliado. La ley es para todos. Y eso tiene que estar muy claro los que nos van a acompañar. Pero así tiene que ser. No de Luis Abinader, tiene que ser de todos. Entonces el ejercicio, la ley tiene que ser para todos. El ejercicio de la decencia política es lo que necesitamos. Es que no hay otra forma, don Guillermo. Yo le digo a los PRMistas y le digo a la población, el que quiera buscar dinero, que se vaya a hacer comercio, a las empresas, pero que no venga a la política con nosotros. El que quiera servir a su país, que venga con nosotros. Que venga con nosotros a trabajar, que venga con nosotros a cambiar este país, a hacer este enorme sacrificio que estamos haciendo nosotros para presentarle al país con esta gran pasión, este gran deseo y este gran entusiasmo que tenemos, para presentarle una oferta diferente. No con más de lo mismo. Ni con más de lo mismo, pero sí utilizando los mejores hombres y mujeres de este país, jóvenes con talento, una nueva generación que le quiere servir a este país, pero también una generación media y una generación que le ha servido al país probado con eficiencia y honestidad. Y en eso es que nosotros confiamos y vamos a trabajar. ¿Cómo se puede fortalecer la democracia dominicana, licenciado Luis Abinader, si podamos contar, y esperamos que así sea,
con una ley de partidos políticos, con una ley de un régimen electoral con garantías electorales, con control del dinero para controlar el gasto en la política y la transparencia que se vea. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, tenemos que pensar que la ley de partidos y la ley electoral son igualmente importantes. La ley de partidos es para controlar la parte interna de los partidos, pero la ley electoral es para organizar y controlar los gastos en los periodos electorales ya después que es candidato. Y especialmente regular, porque ahora mismo la Junta Central Electoral no tiene un marco legal, que eso es grave y tienen ya 2 elecciones con esa situación. En el caso de la ley de partidos, nosotros hemos propuesto lo mismo que el partido ha propuesto, que es en las partes en que hay más discusión, un padrón de cada partido, y podrían ser primarias simultáneas, o no simultáneas. Nosotros no tenemos problemas que sean simultáneas, pero tampoco tendríamos problemas con un padrón cerrado de los partidos que no sean simultáneas. Pensamos que tiene que haber un tope, eso en la ley electoral, un tope a los gastos. No puede ser, don Guillermo, que aquí para usted ser regidor tenga que disponer de millones de pesos, igual diputado, mucho más alcalde, senador y ni decir de presidente. Aquí hay mucha gente que no tiene dinero, pero tiene el deseo, tiene la pasión, tiene el conocimiento, tiene la capacidad para servir a nuestro país. Entonces, si no tiene dinero no puede participar en política. Y eso no es posible, porque mucha gente buena la estamos dejando fuera del servicio público. Entonces, si no hacemos eso, serán solamente los ricos los que tendrán oportunidad de hacer presidente o de ser presidente. Sí, o gente que disponga de dinero de cualquier fuente, entonces van a ser los que van a poder participar. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, poniéndole un tope al gasto en la ley electoral para que una persona no pueda gastar, un candidato no pueda gastar más de cierto nivel de gasto para ser electo en una posición. Licenciado Luis Abinader, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero no podemos dejar de preguntarle cómo están organizándose, es decir, lo que se está produciendo con mira a la convención del Partido Revolucionario Moderno para tener su dirección municipal, provincial, nacional, bajo los votos de cada miembro del PRM que escoja sus autoridades. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, el primero, en este año, principio del año, empezamos con el programa PRECOT. El PRECOT significa, y ya prácticamente terminó en el 95% de los casos, elegir la dirección del Partido Revolucionario Moderno, porque como fuimos un partido nuevo, vinieron las elecciones, pues teníamos que completar la dirección en muchos sitios que no estaba completado. Terminó el PRECOT y empezó lo que se denomina el PREMIL, que es el programa de registro de militantes. Nosotros hoy estamos en Asua tratando de promover, y estuvimos también ayer y el viernes en San Cristóbal promoviendo el PREMIL, el programa de registro de militantes, para que la gente se inscriba y tener un padrón verdaderamente transparente y real, porque la inscripción es presencial, o sea, usted tiene que ir a inscribirse, no inscribirse sencillamente a través de por medio del internet o a través de un papel, sino que tiene que ir presencialmente. Y para tener, como repito, ese padrón transparente con que hemos soñamos todos los partidos y especialmente nosotros los PRMistas. El partido está creciendo. Quiero decir que cuando se hicieron los documentos, se entregaron unos 200,000 documentos y se fue prácticamente en una semana. Y ahora se han hecho mucho más, miles, cientos de miles, para entonces tener y llegar a un padrón real. Después de ese proceso, entonces viene la convención para elegir a toda la dirección partidaria de todos los niveles. Y eso es sumamente positivo, porque ahí vamos a renovar, a legitimar a toda la dirección, desde el presidente de zona hasta el presidente del partido. Licenciado Luis Abinader, vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Sí, muchas gracias, don Guillermo, repitiéndole mi agradecimiento por invitarnos a este programa y diciéndole a la población dominicana que nosotros estamos haciendo un gran sacrificio a muchos años de las elecciones, pero fortaleciendo
el PRM, que es el instrumento que tenemos, que es la vía que tenemos para obtener un cambio real y un cambio verdadero. Y a la población dominicana, que nosotros vamos a defender siempre sus mejores intereses, los intereses que más le convengan a nuestro país, a su gente, independientemente y por encima de nuestros intereses partidarios. Nosotros estamos comprometidos con un desarrollo real de la República Dominicana, con mejorar su calidad de vida, con disminuir la delincuencia, con mejorar la educación y la salud y con tener un país donde podamos realmente vivir en tranquilidad, en paz, en sosiego, con un desarrollo sostenido y real. Licenciado Luis Abinader, qué complacido nos sentimos. Esta tribuna, como es Aeromundo, está al servicio de la democracia dominicana y quiere hacer siempre muy frecuente, hacerlo frecuente siempre, su presencia aquí en Aeromundo, que vengan los opositores para fortalecer la democracia dominicana en tiempo en que el poder político del gobierno tiene a tantas bocinas que son sus instrumentos para divulgar los propósitos del gobierno. Por eso aquí en Aeromundo tenemos Aeromundo para hacer oposición, para expresarnos diferente en favor de todos. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Muchas gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el líder del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez. Señor presidente, hoy somos más y cada vez más los dominicanos y las dominicanas que estamos cansados con esta corrupción sin sanción, con esta impunidad, con esta delincuencia, con esta crisis moral y también con esto que vemos de los malos ejemplos desde el poder político cuando necesitamos enfrentar estos desafíos que nos dañan a cada uno de los dominicanos. Usted es el presidente constitucional de la República. Usted es el que tiene que ser el patrocinador de los buenos ejemplos desde el poder político. Y su Partido de la Liberación Dominicana y sus miembros del comité político y del comité central del PLD, muchos de ellos representan malos ejemplos porque han estado en la función pública por 17 años, dejado por usted también, y se han hecho multimillonarios desde esa función pública cuando llegaron pobres. Hoy, ¿qué queremos nosotros, los dominicanos de todos los colores? Que se pare la corrupción, que no es posible que el país continúe con los niveles de corrupción tanto en el sector público como privado. Ahora se está abriendo una esperanza que después que vimos 17 años que estaba la ley de lavado, vimos que muy rápidamente fue aprobada la 157-17 y ahora vemos que hay tantos intereses por controlar los reglamentos de la ley de lavado que va a poner a cada uno de nosotros, los dominicanos, a ser transparente, comenzando por el poder político. Señor presidente, queremos decirle que esté atento. Hay demasiados intereses detrás de los reglamentos de la ley de lavado, porque parece que aquí hay empresarios que se consideran que no tienen que pagar impuestos, que quien tiene que pagar los impuestos es la mayoría del pueblo dominicano. Y con la ley de lavado, creemos nosotros y sus reglamentos, vamos a tener que ser transparentes, todos los dominicanos de todos los colores políticos. Por otra parte, señor presidente, apoye la ley de partidos políticos, apoye la ley del régimen electoral, apoye la ley de garantías electorales. ¿Pero de qué manera? De la manera más sabia, de la manera más correcta,
de la manera del consenso y del entendimiento con los opositores. No lo desprecie. Presidente, no desprecie a los opositores, que en la democracia y en la libertad, que ya tenemos más de 56 años, es imprescindible para continuar con procesos electorales que lo hagamos más diáfano cada vez más y, como decimos nosotros, para producir un presidente diferente y de un partido diferente cada 4 años. Patrocínelo, presidente, en medio de una corrupción que la rechazamos todos, de una impunidad que la rechazamos, y que nos devuelvan la seguridad ciudadana que no tenemos y que está causando tanto miedo en la familia dominicana, y que su administración está al garete porque no ha podido devolvérnosla. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que queremos tener todos, los de todos los colores políticos, esperanza. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo comprometido con los más pobres y con esa clase media que rechaza esa corrupción sin sanción y esa impunidad que garantiza todavía el PLDismo gobernante. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.